Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que usted nos escuche. Es un gozo saludarles en este día de martes de esta semana. Quiero invitarle a gracias por este nuevo día. Dios y Padre, damos gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu bondad maravillosa, Señor, que son nuevas y tus misericordias cada mañana en nuestras vidas. Por todo lo que nos da, Señor, la familia, el trabajo, nuestras facultades, la luz del día, todo cuanto podemos disfrutar lo debemos a ti. Y damos gracias por ello, Señor. También rogamos que tu Espíritu Divino nos ayude y tu palabra, Señor, sirva para guiar nuestros corazones. Santifícanos en tu palabra. Y tu palabra, Señor, sea la directriz de todo pensamiento, de toda palabra y acción en nuestras vidas, para que, Señor, aprendamos a vivir en plenitud y en ti encontremos nuestra paz y nuestro gozo. Esta gracia la rogamos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, amados hermanos, amigos, como nos quedamos en la reflexión pasada, seguimos viendo la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, como nos dice la Escritura. El Espíritu Divino nos capacita, lo hemos dicho, para matar la carne, para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. De no hacerlo, hemos dicho también, de acuerdo a Efesios 4:30, contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos y limitamos su acción en nuestras vidas. Recuerda usted que Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces este espíritu de poder se ve limitado cuando nosotros no estamos bajo su gobierno, bajo su dirección, y estamos dando espacio a nuestra carne. Entonces nos llama a mortificar las obras de la carne y a hacerlo a través del Espíritu. No es en nuestras propias fuerzas que lo hacemos. Miremos lo que nos dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El mortificar nuestra carne, el matar el viejo yo, el negarnos a nosotros mismos, no vendrá de nuestras propias fuerzas, sino vendrá del Espíritu. Por eso hemos leído lo que la Escritura nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que es el Espíritu Santo que nos capacita. La palabra poder es dinamis, ese dinamis significa capacidad o poder para hacer lo que es moralmente correcto. Lo que no podíamos en cuanto a nuestra carne, ahora en el Espíritu podemos hacerlo. De esta manera, el reino tiránico del pecado llega a su fin. También veamos lo que nos dice Romanos 6:12 al 14. Nos dice lo siguiente la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Dios y bendito nuestro Señor Jesucristo, que a través de su obediencia perfecta, lo que era imposible para nosotros en cuanto a la carne, ahora Él lo hizo posible al habernos justificado ante el Padre y al habernos dado de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, ahora quien nos capacita. En Romanos 5, Pablo describiría esta comparación entre el primer Adán y el postrer Adán. Por el primer Adán, en su desobediencia, entró la muerte a toda la humanidad, y por el postrer Adán, en su obediencia perfecta, entró la vida eterna a toda la humanidad. En Cristo ahora nosotros somos capacitados para
vivir bajo una gracia que está guiada, llena y planificada por el Espíritu Divino. Entonces, nuestra vida en la gracia no es una ocasión, como decía Pablo, que se toma la libertad como ocasión de libertinaje, no, sino es una vida que se va a ver marcada por la ruptura con el pecado. Cuando el Espíritu comienza a gobernar nuestras vidas, el fruto del Espíritu se manifiesta y se hace morir entonces los deseos de la carne en nosotros. Esto produce en el cristiano los efectos de la muerte y resurrección de Cristo, como también nos los declara el apóstol San Pablo en Romanos 1 al 8. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Esto que el apóstol San Pablo está declarando aquí, también lo sintetiza en Gálatas 2:20, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol San Pablo reconoce que la única manera de que el viejo yo muera y podamos vivir, nacer de nuevo a la presencia del Espíritu o el gobierno del Espíritu, es exclusivamente crucificando nuestro yo juntamente con Cristo, morir a nuestro yo. Y Pablo por eso lo expresa de esta manera: para que así como Cristo fue resucitado de los muertos, así también nosotros resucitemos con él. Si no se da este proceso, no puede haber, mis hermanos, una nueva vida en Cristo. Tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que nacer de nuevo en Cristo, y el bautismo simboliza justamente esa muerte y sepultura para un nuevo nacimiento en la vida nueva que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Así que vean qué tan crucial es la obra del Espíritu en la vida del creyente, así que no podemos ignorar ni su presencia ni nuestra relación con Él. Es tan importante aprender a vivir en esa comunión íntima con el Espíritu Divino, reconociéndolo como una persona a nuestro lado, y esa persona es la que nos capacita, nos ayuda a vivir en el Espíritu, a vivir en esta vida nueva, y negándonos a nuestro yo, o crucificando nuestro yo, o mortificando las obras de la carne. Es ahí donde puede aparecer hasta ese momento la cosecha del Espíritu, como nos lo declara el apóstol San Pablo también en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Vamos a dar lectura también a este pasaje bíblico. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Bien, es de esta manera que puede aparecer el fruto del Espíritu en la vida de un creyente cuando morimos a nuestro yo, cuando crucificamos el yo juntamente con Cristo, y entonces es allí, solo hasta ese momento, que el rico fruto del Espíritu se podrá manifestar en la vida del creyente. Pero no solo eso, sino que el mismo Espíritu nos guiará y nos dará claridad acerca de que somos hijos de Dios. El Espíritu Divino da un testimonio a nuestras vidas de su presencia, que es sumamente claro y contundente para el creyente, de tal manera
que hay una certidumbre que produce paz y gozo en nuestro corazón. Veamos lo que nos dice Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Puede usted subrayar esta frase, porque todos los que son guiados, ahí esa palabra importante, es el Espíritu el que guía la vida del creyente. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta parte es importantísima. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quiere decir que el Espíritu Divino, cuando mora en el creyente, cuando le guía, debe producir eso que es el fruto, gozo, paz, una profundidad de paz que no la arrebata ninguna circunstancia. Y en el verso 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí es importante detenernos un poco y contemplar esta obra que hace del Espíritu en la vida del creyente. En primer lugar, le guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios, en consecuencia, son guiados por el Espíritu Santo, y todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No se puede vivir sin una relación con el Espíritu, aunque muchas veces hemos de reconocer que hemos vivido ignorando la presencia del Espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo hemos dicho en las reflexiones pasadas. Cualquier asunto buscamos primero cómo resolverlo nosotros, buscamos consejo en cualquier otro lugar. Es más, aunque sea legítimo ir en busca de un hermano espiritual o del pastor, son personas maduras espiritualmente hablando, no quiere decir que eso sea correcto si nosotros primero no hemos doblado nuestra rodilla, si nosotros primero no hemos buscado al Espíritu Divino. Significará que estamos dependiendo de personas, pero no del Espíritu. El Espíritu, como lo hemos dicho, puede usar a personas maduras, espiritualmente hablando, que tienen una comunión íntima con Él para revelar o confirmar lo que quiere dar a conocer a otros, como lo hemos visto en el libro de Hechos. La iglesia confirmaba lo que el Espíritu estaba revelando de manera particular a algunos hermanos. Entonces, antes de pensar en antes de ir a cualquier persona, amigo, Google, psicólogo, cualquier persona que usted quiera, antes de buscar cualquier persona, usted debe de ir a la Escritura, a la palabra de Dios y al Espíritu Divino. Y Dios puede confirmar por personas que tienen una comunión íntima con el Espíritu la voluntad. Si usted va a buscar, si es un joven y va a buscar consejos a sus amigos y estos no tienen una comunión íntima con el Espíritu, no espere tener consejos sabios. Si es una mujer que está pasando conflictos con su esposo y quiere saber qué hacer en estos casos y va a buscar otra persona, pero que no tiene una comunión íntima con el Espíritu, va a recibir consejos carnales. La verdad es que el Espíritu nos guía, el Espíritu revela lo espiritual de Dios y la voluntad del Padre. Así que tengamos cuidado de no equivocar el camino, de no descuidar esta relación tan importantísima con el Espíritu Divino, porque Él es el que nos guía. Y no solo eso, sino que también nos da paz y nos permite acercarnos al Padre con esa confianza de decir, Abba, Padre. Es el Espíritu el que le lleva al Padre. Es usted se acerca con certidumbre, con confianza, para derramar su corazón por el Espíritu Divino. Es el Espíritu el que le permitirá acercarse en esa plena certidumbre de fe al Padre cuando trae su necesidad. Y por último, en el verso 16, el Espíritu da testimonio, dice a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Nadie puede llamar a Cristo Señor sino por el Espíritu, y nadie puede invocar al Padre sino por el Espíritu. Si se dan cuenta, entonces, toda relación con la Trinidad depende del Espíritu de la tercera persona, el Espíritu Divino, porque Él es el que nos revela la voluntad del Padre, lo que está en el corazón del Padre, pero también es aquel que nos acerca y nos enseña a orar, porque aún la acción del Espíritu se ve reflejado allí.
dice 8:26 de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé qué le parezca todo esto, pero debe resultarle maravilloso, sorprendente a cualquiera que no ha tenido una relación íntima con el Espíritu y darse cuenta que ha estado buscando muchas veces en lugares equivocados y tal vez, aún por mucho que usted haya investigado, si no vino al Espíritu, tal vez haya terminado frustrado y decepcionado con sus decisiones. Yo les invito, amados hermanos, amigos, a que busquemos la dirección de Dios por sobre todas las cosas y tener una comunión íntima con el Espíritu Divino nos ayudará. En primer lugar, nos traerá paz, nos dará certeza de que estamos siendo guiados por el camino correcto y nos confirmará nuestra filiación, nuestra relación de hijos con el Padre. Hasta aquí. Dios les bendiga en gran manera. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.